Amigas, un saludo desde Canarias, les habla Marcelo, el autor del blog Libres de Narcisista. Todo el mundo sabe lo que es una agenda. Una agenda es ese cuadernillo, normalmente con un diseño especial, donde vamos consignando las acciones que programamos para cada día, para los meses, para el año, donde conservamos información que consideramos importante, cumpleaños, direcciones, etc. Este tema hay gente que es muy apegada a su agenda y todo siempre cuando actúan en base a su agenda, que tienen lo que se llama una agenda cerrada, y hay gente que tiene una agenda abierta, que apenas definen algún objetivo y van viviendo así un poco al tuntún. Sea como sea, es bueno que sepas que los narcisistas tienen una agenda con las personas, que el abuso que ha sufrido responde a un propósito, que no ha sucedido por casualidad, que el abuso es deliberado y créeme, la mayor parte de él previsto con anterioridad por el narcisista. Esto no significa que él lo haya escrito en una agenda, la mayoría de las veces no, pero sí significa que en su mente el narcisista prevé las acciones que toma con respecto a ti y tiene unos propósitos que lograr. ¿Cuáles son esos propósitos de la agenda del narcisista? Siempre son dos. Variarán los contenidos, pero el propósito básicamente son los mismos. Primero, la obtención de combustible, del suministro narcisista, porque acuérdense, ellos no pueden vivir ni sostenerse psicológica y emocionalmente sin combustible. Y no dejan esto al azar. Los narcisistas, cuando captan una víctima, una fuente, ya sea principal o secundaria, de combustible, están actuando en base a un propósito, y ese propósito es que ellos dependen patéticamente de las reacciones emocionales, tanto negativas como positivas, de sus víctimas, y necesitan cultivar fuentes confiables de combustible. Y el segundo propósito de la agenda del narcisista es explotar las ventajas adicionales que va a explotar de ti, que va a sacar de ti en términos de posición, amistades, dinero, sexo, influencia, todos los recursos, los bienes que él pueda explotar de ti. Eso forma parte de la agenda del narcisista. Entonces, los narcisistas aman sus agendas porque es una forma de ellos saciar esa necesidad perversa, patológica que tienen de control. Acuérdense que los narcisistas están obsesionados con el control y el poder, porque control y poder es lo que le hace sentir por encima, lo que le hace sentir que es superior y que es el jefe. Por eso es que tienen una agenda, porque la agenda les permite controlar a los demás, controlar sobre todo su tiempo, porque el narcisista está convencido que tiene que administrar y controlar su tiempo, que no puede perder el tiempo, porque él es una persona sumamente importante y no hay nada que le hiera más que alguien le haga perder su tiempo, porque no va a dedicar, por ejemplo, cuando devalúa a una víctima o cuando la descarta, no pierde ni un solo segundo de su tiempo, porque para ellos su tiempo vale más que el tiempo de los demás, porque ellos se sienten superiores, porque ellos se sienten con poder, porque ellos se sienten el centro y el eje de todo. Y esto, una de las cosas que le permite tener una agenda es sentir todo esto. Los narcisistas siempre están maquinando, siempre están tendiendo trampas y celadas, siempre están saboteando las agendas de los demás, siempre están estudiando cómo explotar los recursos de los otros. Los narcisistas siempre tienen su agenda oculta, nunca la exponen, nunca dicen abiertamente lo que quieren, nunca cruzan agendas diferentes que tienen de distintos escenarios, son desconfiados, son suspicaces. El narcisista
equipara el control de la información con el poder y por eso utilizan la información como poder y como control. Todo esto forma parte de la agenda. ¿Qué tiene la agenda del narcisista que persigue los propósitos que dijimos? Bueno, para él mismo ser el centro de todo, el eje del cosmos, el centro de gravedad del cielo y el universo y la tierra y los planetas. El narcisista tiene una fantasía recurrente de ponerse por encima de los demás y de recibir adoración, admiración y abundante combustible. Todo lo que signifique poder, ya sea en el campo laboral, en el campo familiar, en el campo del deporte, de la cultura, en cualquier campo, quieren estar en la cresta de la ola y sueñan con eso y luchan por eso porque saben que no hay más nada sino eso, que control y poder equivale a más combustible y más combustible equivale a más control y a más poder. El otro lado de la moneda es que como tienen pánico de fracasar y no lo llevan nada bien, nunca se exponen, son bastante cobardes e inseguros, esperan que otras personas, y hasta las empujan, se arriesguen por ellos y tomen la iniciativa y luego con su cara bien lavada se roban sus méritos. Ellos no se han arriesgado, ellos han esperado que otros se arriesguen y si hay fracaso culparán a la otra persona. O sea que en el fondo toda esa ínfola de triunfo del narcisista, dado esta inseguridad básica que tienen, se apoyan siempre en terceros, en personas que sí tienen la fortaleza interior y la seguridad en sí mismos para arriesgarse y que ellos no tienen. ¿Cuál es la agenda del narcisista para ti? Quizá esto sea bastante importante. El narcisista tiene en su agenda, lo tenga escrito o no, seguramente no lo tiene escrito, pero lo tiene aquí en su mente, todas tus debilidades y vulnerabilidades que él ha ido observando, todos tus fallos, todo aquello que en un momento dado él pueda pulsar como botón y que te haga reaccionar emocionalmente. Tiene en su agenda información sobre tus recursos, información sobre tus secretos que pueda utilizar en la campaña de difamación. Tiene en su mente todo aquello que puede explotar de ti en un momento dado, las manipulaciones y trampas que piensa usar contigo. Incluso me atrevería a decirte que ya ha previsto cuándo te va a descartar, a devaluar y a descartar, y cuándo va a triangular contigo más adelante. Incluso prevé la forma del descarte y la devaluación según piense utilizarte más tarde, ponerte en su alacena de reserva para aplicarte el Hoover y volver a aspirarte más adelante en su nube tóxica, en su ecosistema perverso. Todo eso forma parte de la agenda del narcisista contigo. Esto no ha sucedido por casualidad. Quiero que veas el punto más importante. ¿Qué tiene que ver este tema de la agenda con el abuso que has sufrido? Cuando tú te enganchaste con el narcisista, cuando tú te introdujiste en su vida y él te atrapó, primero te sedujo en la fase de idealización y lobombe, te arrebató tu agenda personal. ¿Cómo te la arrebata? Te la arrebata de una manera sutil, haciendo y respetando tu tiempo y respetando tus objetivos, anulándolos y condicionándote para que tú comiences a funcionar, para que tu vida empiece a girar en torno a la agenda del abusador, en torno a la agenda del depredador narcisista. De tal manera que la víctima de un narcisista ha sido despojada de su agenda. Y esto es tanto como decir que ha sido despojada del control y el poder sobre su propia vida. ¿Qué es lo que sucede patéticamente cuando llega la devaluación y sobre todo el descarte? Que la víctima no solo es despojada de su propio
agenda como persona, sino que además el narcisista la excluye de su propia agenda y la persona se queda completamente en el aire, sin agenda personal y sin ni siquiera formar parte de la agenda del abusador, que la ha devaluado, que la ha descartado y que la ha dejado completamente desorientada y vacía. Una persona que ya ni siquiera forma parte de la agenda del otro porque él se ha encargado en denigrarla, en quitarle cualquier sentimiento de valoración y ni siquiera la considera como parte de su propia agenda, pero es que tampoco tiene una agenda personal. Esta es la dramática situación de la víctima al terminar el abuso, sin agenda personal y sin formar parte de la agenda del otro. Este tema es importante que lo veas. El abuso ha sucedido porque él te ha despojado de tu agenda. Al despojarte de tu agenda, perdiste el control y el poder sobre tu vida. Al despojarte de tu agenda, tu existencia comenzó a gravitar y a funcionar según los intereses y los objetivos de otra persona. ¿Cómo puede ayudarte esto en el proceso de la recuperación del abuso? La primera prioridad, y yo te lo recomiendo, es, aunque la recuperación sea ciertamente un proceso, es tiempo de que tú recuperes tu agenda personal. Es tiempo de que recuperes tus objetivos. Es tiempo de que recuperes tu centro, porque esa es la forma, una de las formas, por supuesto. Eso es un excelente recurso para recobrar el control y el poder sobre tu vida. El narcisista te condicionó para que él fuera el centro y el eje de todo. Esto no puede ser. Esto es no solo con un narcisista, con cualquier otra persona. Tú tienes que ser el jefe de tu vida, tú tienes que ser el capitán, como dice un famoso poema, de tu propio destino, de tu propia alma. Entonces, recuperar tu agenda personal, recuperar tu tiempo, recuperar tus objetivos, centrarte en lo que quieres para tu vida, es esencial, créanme que sí, en el camino de la recuperación. Y yo te invito a que te sientes, no tengas una agenda. Uno de los errores que luego de haber vivido la experiencia del abuso es haber tenido una agenda demasiado abierta con una persona abusiva y manipuladora como el narcisista. Entonces, comienza a establecer tus pequeñas metas, tus objetivos, comienza a planificar tu tiempo. Es una forma de resituarte ante la vida, de romper las cadenas del abuso y del condicionamiento que está aquí, del lavado de cerebro, y de que recuperes tu vida, que es lo más bello y que es lo más importante. De este tema me gustaría seguir hablando, sobre todo de la agenda como un recurso para la recuperación de las secuelas del abuso. Quiero animar a las personas, quiero darte unas palabras de aliento. Tú eres el dueño de tu propia vida. Toma el control y el poder sobre tu tiempo y sobre ten objetivos, aunque sean sencillos y prácticos, semanales. La teoría de los pequeños logros de cada día, que sean estimulantes para ti, que sean realistas y que los puedas ir logrando. Amigos, muchas gracias por acompañarme. Si te gustó este video, compártelo. Suscríbete a nuestro canal. Síguenos en las redes sociales. Gracias por tus comentarios, por tus aportes. Y hasta una nueva oportunidad.